18 al 20. 18 al 20. Y luego entonces vamos a pasar al 23. Se pueden poner sobre sus pies. Amén. Oraremos al Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pasamos al versículo 23 que dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a esos 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Tome asiento, querido hermano, querida hermana, amigos. Hoy queremos hablar sobre este tema tan importante en la vida del cristiano: el ministerio de intercesión por medio de la oración. Amén. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, el ministerio que le ha sido confiado por nuestro Señor Jesucristo ha sido un ministerio de intercesión por medio de la oración. También nos ha sido entregado el ministerio de la intercesión por medio de la predicación de su palabra. Y ustedes se preguntarán: ¿qué es intercesión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una intercesión, de interceder? Bueno, lo podemos ver así rápidamente, en pocas palabras, como la maniobra que ejecuta alguien para interponer su persona o sus oficios en fin de que usted sea favorecido. Eso es intercesión. Yo tomo un problema que tenga cualquier hermano o cualquier hermana, voy delante de aquel con el cual él tiene el problema, y me presento yo en garantía hablando con esa persona, y entonces esa persona quizás, no siempre sucede, pero quizás entonces esa persona cede y usted es bendecido o favorecido con eso de la intercesión que yo he realizado. Amén. O la intervención que he realizado. Aquí vemos en la palabra del Señor a Abraham. Esto que se narra aquí es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Sabemos que la ciudad había alcanzado un nivel tan alto de pecaminosidad que Dios decidió destruir aquella ciudad. Muchos juzgan a Dios y dicen: ¿por qué Dios ese
entendido que Dios conoce el porvenir de todos. Amén. Y es este Dios maravilloso que en su amor, luego de que se le había dado la oportunidad a aquel pueblo de arrepentirse, dice la palabra cuando hablamos de que los ángeles visitan a Lot, y Lot en ese momento van las personas, dice que van adultos y viejos, pequeños, a tocar la puerta de Lot, para que dejase salir a los ángeles, a las personas que le visitaban, ya que ellos tenían un bonito aspecto y estos querían tener todo tipo de relaciones barbáricas con estas tres personas. Entonces el Señor, conociendo esto, decide destruir toda esta nación, porque ni siquiera a sus enviados respetaban. Entonces vemos aquí cómo se inicia el ministerio de la intercesión. Vemos a este Abraham intercediendo por aquellos que se encontraban en esta ciudad. Y entenderíamos nosotros que Abraham no tenía necesidad de estas cosas. Él no tenía por qué interponerse entre la voluntad de Dios a través de sus enviados para destruir esa ciudad. No tenía por qué hacerlo. Pudiéramos entender entonces que había algo dentro de Abraham que lo movió a eso. Y pensando nosotros en eso, especularíamos, porque simple y llanamente sería especulación, entender que lo que movió a Abraham fue el amor que había dentro de él por aquellos que se encontraban en aquella ciudad, incluyendo dentro de ellos a su sobrino Lot, hijo de Adán, su hermano fallecido. Y este ministerio de intercesión, es aquí como empieza Abraham, hablando por 50 personas. Él sabe que no hay 50 personas ahí. Él lo sabe. Por eso continúa y dice: Señor, y si hay 45, ¿los vas a destruir de todas formas? No, Abraham, por amor a los 45. Usted ve la intención de Dios no es destruir aquella ciudad, es destruir la pecaminosidad que se había levantado en el lugar. Porque ya nadie le buscaba, ya nadie le amaba, ya nadie recurría a él en oración, en búsqueda constante, como aquel tiempo se hacía, enseñando a la descendencia el respeto a Dios y a todo lo que él había establecido desde el Edén. Entonces aquí vemos a Abraham que vuelve y dice: Señor, y si hay aquí 40, ¿los vas a destruir? No, por amor a los 40. 30, Señor. No, a los 10. Dios tenía grande amor para su creación, pero su creación no amaba al Creador. Y antes que vino juicio sobre esta ciudad y fue destruida por fuego, dice la palabra de Dios, que fueron consumidas con el fuego eterno del Señor. Pero aún así, Abraham intercedió y una alma junto a sus 2 hijas fueron salvadas. También fue salva en ese momento la mujer, la esposa de Lot, pero la esposa de Lot volvió su mirada atrás a las cosas de su pasado, a lo que ya no le pertenecía, porque ya le había sido quitado por Dios para su mejoría, para su bien. Ella volvió su vista atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y vemos entonces que en esta ciudad se salvan 3 personas. Y yo quiero preguntar así retóricamente, entiéndase que yo me voy a responder: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó que Dios decidió salvar a Lot y a sus hijas? Vamos a ver lo que dice la palabra aquí en el verso 18. Gloria al nombre de Jesús. Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, eso es el Señor hablando, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios le hizo una promesa a Abraham. Hablábamos el viernes de que Dios hizo 3 promesas. La primera promesa que le hizo a Abraham fue una descendencia tan infinita como las estrellas del cielo y la arena del mar. Otra de las promesas que hizo el Señor fue darle una tierra para
Y la última promesa que le hizo el Señor fue que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que este hombre era tío del hombre. Él intercedía por ese sobrino. De hecho, en un momento en el cual se levantan unos reyes y hacen guerra contra Sodoma y Gomorra, ese sobrino es tomado cautivo y Abraham se levanta con soldados de su parentela y va y ataca y vence a esos reyes, porque Dios permitió que él lograse hacer eso, y rescata de allí a su sobrino. Había gran amor de Abraham hacia su sobrino Lot. Y ese amor que había dentro de Abraham lo lleva entonces a pedirle al Señor: Señor, no destruyas aquella tierra, porque allí hay personas justas. Y quizás este Lot no era el más justo de todos en cuanto a la humanidad existente en aquel tiempo, pero sí era un hombre que existía cierto grado de justicia y temor de Dios en él. Y Dios, por amor a su hijo Abraham, a su amigo Abraham, como lo llama la palabra de Dios, sacó a su sobrino y a sus hijas y esposos de aquella tierra que iba a ser destruida. O sea, aquí vemos que desde el Génesis, hay un ministerio que fue entregado a Abraham. Y si en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y nosotros hemos sido bendecidos por Abraham, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y sabemos que Pablo dice que la salvación viene de los judíos. Entonces esa bendición fue dada en Génesis, y a nosotros nos ha tocado el día de hoy ser bendecidos por la fe de Abraham, y porque Abraham intercedió en ese momento también. Entonces, eso que Abraham hizo ahí también es algo que nos compete a nosotros. La intercesión en la oración, la intercesión y la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, del amor de Jesucristo. Hablábamos aquí el viernes sobre el ministerio de la reconciliación, el cual vamos a tratar un poquito más adelante, porque ahora queremos irnos al libro de Ezequiel, capítulo 22. En el verso 30, y leemos que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Saben quién está hablando, verdad? Está hablando Dios a través de su profeta. Y dice que el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, buscó en la tierra alguien que hiciese como hizo Abraham, que se pusiese entre la brecha entre él y su pueblo, para que no fuera destruido ese pueblo. Y dice la palabra que no lo halló. Amén. Entonces vemos aquí habla de la destrucción de Jerusalén, amén, por parte de los asirios en ese momento. Iban a ser invadidas. Y el Señor estaba buscando a alguien, uno que creyese, uno que todavía guardase la fe que le fue entregada a Abraham. Amén. Y el Señor estaba ahí buscando. Y me pudiera, a mi parecer, ver al Señor hasta con una lupa, buscando: déjame ver quién es santo allá en la tierra, déjame ver quién guarda mis mandamientos, déjame ver quién guarda la ley que le entregué a Moisés allá debajo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que él no encontró ni uno solo, dice la palabra, ni un solo hombre, ni una sola mujer de fe fue hallada en toda la tierra de Jerusalén. El Señor lo único que necesitaba era un intercesor. Era alguien que se parara en la brecha, que levantara un vallado es una cerca, una pared. También la usaban los enemigos haciendo pequeñas torres y se introducían dentro de ellas, y eso era un vallado porque los protegía del enemigo. En este caso venía la ira de Dios sobre su tierra, venía la ira de Dios sobre su pueblo escogido por la desobediencia de este pueblo. Y el Señor buscó intensamente entre su pueblo alguien que se levantase y dijese: Señor, no destruyas a tu pueblo. Puede haber una oportunidad para ellos. Dale un chance, Señor. Yo hoy me levanto delante de ti e intercedo, Cristo, para que tú no destruyas a
a esta generación. Dios está buscando hoy también esta clase de intercesores. Y usted dirá, esto no me compete a mí. Pero querido hermano, hermana, amigo, amiga, yo hablaba el viernes sobre este ministerio de la reconciliación que le fue entregado a usted, que le fue entregado a mí, que nos fue entregado a cada creyente cuando dijo, Señor Jesucristo, yo te acepto dentro de mi corazón para que tú me cambies. Y usted, querido amigo, querida amiga que está ahí, querido hermano y hermana, es un instrumento de este cambio que Dios quiere realizar en la humanidad. Usted es ese intercesor que Dios está buscando. Es ese intermediario que Dios está esperando que levante un vallado y se ponga en la brecha delante de tanta pecaminosidad que hay en nuestra sociedad, delante de tantas aberraciones que hay en nuestra sociedad, para que Dios no destruya a aquellos que no le conocen. Sabemos que vendrá juicio grande sobre esta tierra. Vendrá juicio aún sobre los hijos de Dios que se apartaron de Él en un momento determinado. Eso es algo que es inminente y que está aquí en la palabra de Dios. Pero a usted y a mí nos ha sido entregada, nos ha sido dada la responsabilidad, el honor de predicar su palabra y de con esa palabra nosotros ser los intercesores delante de Dios para que la tierra no sea destruida. Y usted dirá, bueno, bonitas palabras, hermano, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Vaya a 2 Corintios, capítulo 5. Gloria al Señor Jesús. Dice en el verso 18 en adelante del capítulo 5, aleluya, de 2 Corintios 5. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oigan lo que dice ahí, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego está aclarando el escritor, el apóstol Pablo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué le parece? Primero dijo que nos fue entregado el ministerio de la reconciliación, y luego el Señor dice aquí que nos dio la palabra de la reconciliación. Pero sigue, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y termina ese verso ahí diciendo, ese capítulo diciendo en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, yo me voy a detener un momentito y vamos a detallar todo eso de la reconciliación, el ministerio que nos fue entregado. El apóstol Pablo, un hombre que conoció a Dios en circunstancias difíciles y que se mantuvo firme en circunstancias aún más difíciles. Él escribe a los Corintios y les dice a los Corintios era el bastión o el espacio más grande o la iglesia más grande que existía en aquella época. Una de las tres, que existían en aquella época, las tres más grandes, era Corinto. Y él escribe a los Corintios y le dice, hermanos, a nosotros que somos hechos nuevas criaturas en Cristo, nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Y yo quiero que usted se detenga ahí y usted piense en el privilegio que Dios le ha dado. Y para eso le voy a ayudar diciéndole esto. El Señor Jesucristo fue quien vino a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Vaya siguiendo. Jesús, el Cristo, el que usted y yo hemos confesado como único Dios y Salvador, vino al mundo a reconciliar este mundo perdido, este mundo que ya no tenía esperanza. Vino de una esperanza con
Usted no puede verlo, no puede palparlo, como decía ahorita la alabanza. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Aunque no te puedo tocar, te puedo sentir. Amén. Y eso que usted siente, eso que su corazón puede ver, se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios que está en usted, que está en mí. Dirá usted, ¿a dónde vamos con todo esto? Pues sencillamente, hermano, yo quiero decirle que ese Espíritu Santo que mora en usted es la garantía de que Jesucristo está en usted y de que usted ha sido salvado. Y si usted se pone a pensar en ese privilegio, el privilegio del unigénito Hijo de Dios, de reconciliar al mundo con Dios, hoy lo tengo yo como iglesia. Hoy me ha sido entregado a mí como parte del cuerpo de Jesucristo. Y es por eso, querido hermano, que el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice que había un fuego interno que lo consumía si él dejaba de declarar la palabra que había recibido de Dios para reconciliar a este mundo por medio de Cristo con Dios. Yo no sé si usted está entendiendo esto que le estamos diciendo. Y mi intención es que usted diga mucho amén o mucho gloria a Dios, sino que entienda y lo haga suyo. Porque de nada nos vale a nosotros predicar la palabra de Dios si usted no la hace suya. Esta palabra fue dada ya hace un tiempo atrás. Y sentimos ese mismo día predicar sin ningún tipo de bosquejo para que sea Dios que hable. Por eso hablamos de la Biblia directamente y le decimos a usted lo que dice la Biblia. Usted puede leerlo, puede buscarlo, puede investigarlo y se da cuenta que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Dios está buscando intercesores en esta época. Usted sale ahí afuera y se da cuenta cómo está la sociedad, totalmente perdida sin Dios. No conocen a Dios. Pero todavía hay una esperanza. Hay un cuerpo aquí en la tierra, un cuerpo espiritual al que Cristo llama iglesia. Dice el Señor, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Esa roca es Jesucristo, la roca firme. La piedra angular que fue rechazada por el pueblo judío, hoy está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nos está diciendo en esta mañana a cada uno de nosotros, yo te escogí a ti como pueblo mío, para que tú seas el reconciliador por medio de mí con el Padre. Ese es el ministerio que le ha sido entregado. Ese es el ministerio que le ha sido confiado a usted. Y yo sé que aquí en la tierra nosotros, si nos he confiado algo, si yo le digo a usted, le digo a cualquier hermano o hermana de esta iglesia, mire, estas son las llaves de mi casa, guarda, yo me voy de viaje y vengo luego. Yo estoy seguro que si usted es un ente responsable, usted se va a ocupar de preservar mi propiedad, porque es mía. Yo quiero que usted entienda que esta creación le pertenece a Dios y que a usted como iglesia le fue confiada el cuidarla, el guardarla. A usted y a mí nos fue confiado el cuidarla y guardarla. ¿Por medio de qué? Dice el apóstol Pablo, en el Evangelio lo dice, en el verso 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa palabra de la reconciliación es que Cristo te ama, querido amigo. Cristo está enamorado de ti, mas no de tu pecado. Eso es a lo que debemos salir al mundo y decirle, hay alguien que ya ocupó tu lugar en la cruz. Ya que no tienes que sufrir el juicio de la ira de Dios que viene. Porque hay alguien que ocupó tu lugar. Solamente tienes que acercarte a ese ser maravilloso llamado Jesucristo que te salvó a ti, me salvó a mí y está dispuesto a salvar a la humanidad. A todo aquel que crea, dice la palabra, que todo el que crea será salvo. Que crea de corazón, que se arrepienta, que se humille delante de Dios, este será salvo. Esa es la palabra de reconciliación que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Y nos ha sido confiada a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Y usted que está ahí, si tiene alguna deuda con Dios, si tiene algún compromiso con Dios que no ha cumplido, si usted siente que le ha fallado a Dios, en esta mañana también usted tiene la oportunidad de reconciliarse con ese Dios maravilloso, de acercarse a ese Dios que entregó su vida por usted. Por
Porque si hay algo que Dios no rechaza, es un corazón contrito y humillado. No nos vamos a ocupar más del tiempo queriendo alargar hasta donde el Señor nos ha ayudado. Quiero que usted se ponga sobre sus pies y le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo quiero que quedemos claros en que hemos sido llamados para ser reconciliadores del mundo por medio de Cristo con Dios. Hoy, en esta mañana, yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano, hermana que está en este lugar. Una pregunta muy directa que quiero que te la respondas a ti mismo. No te voy a pedir que pases al frente en este día a mis hermanos. No le voy a pedir que pases. Yo le voy a hacer una pregunta ahí. ¿Va a ser usted aquel que se va a quedar en su lugar de comodidad tranquilo? ¿O va a ser esa persona que va a meterse en la brecha delante de Dios y su pueblo para que su pueblo no sea destruido? ¿Es usted el que va a estar tranquilo en casa o va a levantar un vallado para que Dios no destruya